muy interesante que el programa o la Universidad del Rosario tenga una cátedra del río, pues es muy importante porque de ahí se pueden integrar muchos de los conceptos, sobre todo ambientales, y los temas que atañen en un momento dado la realidad social, económica, política, ambiental de Colombia. En tal sentido, muy importante que de varias visiones disciplinarias ustedes están recibiendo contextos al respecto, y en ello, pues con esta cátedra asumo que ustedes han podido integrar muchos conceptos desde el mismo proceso que implica el ambiente en una connotación muy general. En segundo nivel, como una responsabilidad social ambiental en relación a los temas que atañen la problemática colombiana, e igualmente tener una perspectiva en torno a lo que es el cambio climático y en torno a lo que es la realidad de la tierra en el contexto mundial y en el contexto local. Por eso para nosotros es muy satisfactorio estar acá, resaltar el valor de la cátedra, resaltar a la persona que está orientando esta materia, como es Fernando Vázquez. Lo conozco desde hace mucho rato en las labores ambientales, en el río mismo, y qué importante que ustedes hayan podido tener en su experiencia del estudio del pregrado un ejercicio de interrelación de temáticas que a veces se salen del contexto de las materias que ustedes asumo ven en sus carreras, pero que igual esto es un ejercicio complementario y me parece muy satisfactorio. ¿Son de qué carreras ustedes? Derecho, muy bien. ¿Todos son de derecho? ¿Qué otras carreras? Buenísimo. ¿Qué más? Muy bien, perfecto, política. Política y relaciones, muy bien. Ese contexto, entonces, vamos a tratarlo de abordar de manera muy general para dejarles simplemente una píldora adicional dentro de su ejercicio cotidiano en el ejercicio pregrado. Quiero decirle pues que el río Bogotá es el río colombiano que permite la vida social al 30% de la población del país y la producción del 35% del Producto Interno Bruto del país. De plano, uno dice que el río muerto que a veces vemos en la parte occidental de la ciudad capital Bogotá pareciera ser un río muy muerto, pero es un río demasiado vivo que permite la vida de la sociedad en un 30% y un 35% del Producto Interno Bruto. Por tanto, la primera relación directa que tiene el río Bogotá en el contexto de la nación es que permite un crecimiento económico, permite un desarrollo económico, permite un desarrollo social que es efectivo. ¿Cómo lo percibimos? A través del ejercicio político institucional y a través de los impuestos, a través de la generación de empleo, a través de la generación de economía y a través de un desarrollo social que es efectivo. Cuando uno habla del Producto Interno Bruto en 35%, pues estamos hablando del 35% de Colombia concentrado económicamente en este sector. Por eso, de plano, ese es el primer factor generador de cambio en un momento dado de las condiciones del río Bogotá. Pero también para los abogados y los que están estudiando política, es importante saber entonces que también entonces implica una acción efectiva del Estado o una acción efectiva de la política pública encaminada, o privada también encaminada, a una posible descontaminación, situación que no se ha dado. Pero igual simplemente esto es una reflexión. Allí están en colores el ejercicio de quienes tienen planes maestros en la cuenca del río Bogotá. Ya Fernando les habrá explicado que hay 42 municipios que tienen una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca baja en su separación, que nace en un páramo importante, ¿cierto? El ecosistema de páramo es básicamente uno de los ecosistemas que en Colombia tenemos. Si uno hace una clasificación de los ecosistemas en Colombia, tenemos ecosistemas de zonas bajas por debajo de los 1000 metros. Allí están la Amazonía, el Chocó biogeográfico, las zonas de los valles de los ríos, principalmente el Magdalena y el Cauca. Eso tiene una connotación característica de conformidad con las condiciones climáticas que dan una vegetación particular y unas condiciones de ecosistemas particulares, menos de 1000 metros. Luego vienen los ecosistemas de más de 1000 metros, que son los ecosistemas de montaña, como le llaman en Colombia, y en esos ecosistemas de montaña están los subandinos, los andinos, los de alta montaña o alto andinos, que están por encima de los 2600 metros, y después de los 3000 a 3200 metros en el ecosistema se llama el páramo, y luego del páramo, después de 4000 metros, está en el ecosistema nival. Entonces nosotros en el ecosistema de montaña tenemos subandino, andino, alta montaña, páramos
y ecosistema nival, lo que hace que tengamos muchos pisos climáticos de conformidad con la altura en el país. Por tanto, el río Bogotá nace en un ecosistema de páramo a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y va descendiendo por una cuenca, que es la cuenca del río Bogotá, en el sector alto, donde aún las condiciones de sociedad no son tan fuertes. La mayor condición de sociedad fuerte, también se lo debió haber comentado Fernando, son los temas de una primera intervención compleja antrópica que se genera en la zona alta, que es el establecimiento de curtiembres, producción de cuero en un procesamiento de curtido o proceso de curtiembre en torno a generar cueros específicamente utilizados en la industria por muchos elementos y que muchos de nosotros hoy podríamos tenerlos hasta en el zapato, pues. Pero esa es la primera intervención más o menos del río de manera significativa en esa parte alta. Sin embargo, hay que entender que el río nunca desciende de los 2000, nunca desciende en la zona alta y media de los 2.600 metros, en unas condiciones que nacen en un ecosistema de páramo y luego baja buscando el altiplano de la sabana de Bogotá, que es un altiplano, pero nunca desciende de los 2.600 metros, con unas condiciones también particulares, donde el río tiene las características, por ejemplo, de una pendiente muy baja. Una pendiente muy baja implica que no es más del 3%, sobre todo en esta zona de sabana, y por tanto usted ve un río que casi no se mueve. Y al no moverse mucho, exacto en la zona alta, la oxigenación natural es muy baja en materia del movimiento del agua, excepto después que sale de la sabana. Cuando sale de la sabana de Bogotá, o denominada de manera general así, pues viene con unas caídas abruptas buscando el salto del que tengamos. Y eso es lo que condiciona también unos elementos particulares, pero es un río, de manera general, muy intervenido. Si ustedes miran esta gráfica de manera muy general, aquí simplemente estamos diciendo qué municipios tienen tratamientos de aguas residuales en torno a su generación doméstica e industrial, pero de manera muy genérica, ¿qué tiene plantas de aguas residuales y qué no? Entonces aquí está simplemente los estudios de planes maestros de los municipios del Cuenca del Río Bogotá. En el grupo 1 está la elaboración hasta ahora, el grupo 2 en revisión y el grupo 3 en complementando los estudios. ¿Esos estudios para qué se hacen? Técnicamente, cualquier contaminante en estado líquido, es decir, cualquier contaminante en estado líquido que va a un cuerpo hídrico o al suelo, se denomina vertimiento. Y así ustedes van a encontrar en la teoría y en la literatura, pero además en la ley, los abogados. Cuando hablan de vertimientos, son cualquier sustancia líquida vertida a un río o al suelo. Ese vertimiento entonces está denotado por dos características, una, o más bien dos orígenes. Uno, el doméstico, producto de la cotidianidad de los humanos, y el dos, el industrial, producto de las empresas y las industrias que establecen los mismos humanos. En ese sentido, entonces, aquí cuando se habla de ver planes maestros a los municipios, se está hablando solamente de planes maestros municipales en torno a vertimientos domésticos. Quiere decir, la recolección de lo que genera una ciudad o una sociedad establecida en un punto fijo. En ese sentido, entonces, hay 42 municipios en la cuenca, los cuales unos afectan más que otros. Entonces, después del páramo, donde nace el río, está Villapinzón como primer municipio y allí recibe vertimiento doméstico y vertimiento industrial, denotado por curtiembres principalmente. De ahí para abajo empieza a descender el río, pero este es un río bastante particular en sus condiciones. En su cuenca alta tiene unos periodos de lluvia monomodales, y en este sector de Huasca, Guatavita, que es monomodal. Monomodal es que llueve en un periodo consecutivo del año y para y deja de llover por otro periodo. Bimodal es un periodo, 2 veces al año llueve y 2 veces descansa más o menos el ejercicio de la lluvia. Eso en una condición muy genérica. Por tanto, la cuenca del río Bogotá tiene influencias en la zona alta y en la zona de Guatavita, de este sector de Huasca, características de periodos monomodales particulares del llano.
El llano entonces llueve después de junio hasta noviembre, y luego de noviembre hasta mayo, más o menos aproximadamente julio, casi no llueve. No es que no haya lluvia, el problema es que no es tanta la precipitación. Y en este sector, en el caso de Bogotá, tenemos periodos modales con unas influencias particulares de periodos de precipitación más altas en algunos sectores, en algunos periodos del año, lo que es marzo, abril, mayo, y mayores precipitaciones en lo que es septiembre, octubre, noviembre y un periodo de parte de diciembre. Se supone que esa es la condición genérica, pero esas condiciones de precipitación en el país dependen mucho del calentamiento o el enfriamiento del mar Pacífico, del Océano Pacífico. Por tanto, aquí estamos hablando de planes maestros, simplemente para decirles que el país de manera muy general tiene estudios técnicos, pero de manera real, esos estudios se quedan en los estudios porque no hemos hecho las obras necesarias puntuales para poder entrar a descontaminar efectivamente la fuente hídrica. Entonces la precisión es que en este momento hay unas plantas de aguas residuales reales. Entonces aquí simplemente el programa CARBID hizo unos estudios muy importantes y hay unas plantas que están sobre todo en la cuenca alta y media, una parte de plantas de aguas residuales. ¿Qué es una planta de aguas residuales? Es la descontaminación o es el sistema técnico para coger ese vertimiento, sea de origen doméstico o industrial, y descontaminarlo. Fácil, para que ustedes lo entiendan. Un sistema 1, ¿tienes marcador? Un sistema 1, que es un tratamiento de manera muy general, lo único que hace es sedimentar los sólidos. Imaginen un sifón. ¿El sifón qué hace? Recoge los sólidos. Lo único que hace ese es un tratamiento primario, se asemeja. El tratamiento primario lo que busca es coger lo más sólido, decantarlo, o sea, mandarlo al fondo, y en ese momento ir separando lo que es un agua líquida negra o residual o vertimiento, como lo estamos definiendo, y hacerle un primer punto de separación. Entonces, digamos, imaginémoslo como un sifón, residuos sólidos del vertido. Entonces estamos hablando de vertimiento como el ejercicio, o más bien cualquier contaminante en estado líquido se llama vertimiento. Cualquier contaminante en estado forma de gas se llama emisión. Cualquier contaminante en estado sólido se llama residuo sólido. Por tanto, aquí estamos hablando de vertimiento. Entonces, vertimiento, residuo líquido al agua o al suelo. Lo ideal es que todo vertimiento tenga un tratamiento primario, secundario y terciario. Pero entonces imaginémoslo en un imaginario gráfico, que es este. Entonces, el primario lo que hace es retener sólidos. Todos los vertimientos tienen unos sólidos en suspensión. Por eso hace que la turbidez del agua residual sea alta. ¿Qué es turbidez? Ustedes ven que un agua negra, la ven negra. O la ven en turbidez, no necesariamente el agua negra, el agua, estando contaminada, no necesariamente estar contaminada, puede tener un alto nivel de turbidez. Un río sedimentado, ustedes han visto una colada de barro, toma un balde y ven como una colada de barro. Eso, ahí no hay sólidos suspendidos más que producto de la decantación de los sedimentos en las cuencas de los ríos, que son naturales. Pero aquí estamos hablando de vertimiento. Además de esa turbidez natural, hay un contaminante que está en estado de sólido, y eso genera que el agua sea de un color diferente al que nosotros conocemos como el agua que nos tomamos en nuestra concepción mental. Entonces, sólidos suspendidos, muchos. Entonces, lo que hace el tratamiento primario es recoger esos sólidos, básicamente eso. ¿Qué hace un tratamiento secundario? Descomposición, descompone la materia orgánica.